Saludos, saludos mis hermanos, mis hermanas. Nos toca cerrar la semana. Hemos venido viendo la continuidad de los reyes de Israel. En Primera de Reyes capítulo 20 vemos que el rey de Aram es un nombre con el que se reconoce a Damasco, y esa zona es lo que hoy diríamos es la zona de Siria. Ben-Hadad entonces formaría una coalición junto con otros 32 reyes de los pueblos arameos para ir a conquistar militarmente a Samaria. Aram entonces lo que tiene es un deseo expansionista. Como ellos eran vecinos fronterizos, él, que tenía un ejército más fuerte, quería ir en contra de Acab para tomar el reino del norte. Un detalle aquí: a estos aliados se les llama reyes, pero más bien eran como gobernantes de ciudades porque eran vasallos de Ben-Hadad. Los arameos enviaron a sus mensajeros ante Acab para decirle que ellos tomarían posesión de sus riquezas, que no se resistiera, que también iban a tomar a sus esposas y a sus hijos. Y aunque Acab primero respondió con sumisión, porque claramente se dio cuenta de que no podía ganar, ya que los arameos tenían mucha superioridad militar en comparación con Israel, el pueblo le pidió a Acab que no accediera a esas exigencias. Claramente el pueblo sabía que caer en manos de los enemigos iba a ser terrible para ellos. Ante esto entonces Ben-Hadad ordenó a sus tropas que invadieran Samaria. Ahí Dios entonces hace algo que nos sorprende a todos. Hemos visto en los capítulos anteriores que Acab es un rey malo, es un rey terrible, es el esposo de Jezabel, y juntos se han encargado de llenar a Israel de más y más idolatría. Sin embargo, aquí ahora nosotros como lectores estamos aprendiendo la gran lección que Elías había visto en los capítulos anteriores. ¿Recuerdan cuando Elías estuvo en el monte y apareció un viento, apareció un terremoto, apareció un fuego, y no estaba Dios ahí, sino que Dios estaba en el silbo apacible? Recuerdan que dijimos que era una forma gráfica de Dios de enseñarle a Elías que no siempre iba a venir el juicio de forma inmediata, sino que también la misericordia y la gracia de Dios iban a manifestar. Bueno, aquí lo estamos viendo nosotros. Nosotros estamos leyendo que este ejército arameo está listo para invadir y acabar con Acab. Y cualquiera diría: por fin, un poquito de justicia. Acab va a ser destruido, se lo merece, porque ha sido un rey muy malo. Y sin embargo Dios hace totalmente lo impensable para nosotros. Decide darle una oportunidad más a Acab. Envía a uno de sus profetas para anunciarle a Acab que Yahvé entregaría a ese gran ejército enemigo en sus manos. Yahvé le daría la victoria a Acab, pero aquí es donde está la cuestión. El profeta le dice: Acab, Dios te dará la victoria para que sepas quién es el Señor. Dios justamente fue el que estaba colocando este escenario totalmente terrible para ellos. Un grandísimo ejército estaba listo para destruirlos, y el profeta le dice a este rey malo: Dios te va a dar la victoria, no porque te lo merezcas, sino porque tienes que entender quién es el Dios verdadero, tienes que reconocerlo y tienes que darle la gloria. Increíblemente, Acab responde pidiendo señales. Ajá, Dios me va a ayudar, dame una señal, ¿cómo es que va a pasar? En la antigüedad, este tipo de cosas, responder pidiendo señales, era una forma de demostrar dudas ante la palabra del profeta. Bueno, igualmente lograron la victoria sobre un grupo del ejército enemigo, y el rey arameo junto con sus aliados lograron huir de Acab. El profeta volvió a dirigirse a Acab para decirle que no se confiara, que dentro de un año ese rey lo volvería a atacar. Y efectivamente, al año siguiente, los dos ejércitos se volvieron a encontrar, pero esta vez
Los arameos buscaron que el combate fuera en una llanura, ya que pensaban que el año anterior habían perdido la batalla porque habían luchado cerca de una montaña, donde el Dios de Israel era más fuerte. En la antigüedad, ellos creían que el poder o la influencia de las deidades estaba restringida al lugar de su culto. Ellos no visualizaban que había un Dios todopoderoso sobre toda la creación. El profeta de Dios vino otra vez donde Acab para decirle que también Dios le daría la victoria sobre ese gran ejército, pero para que él supiera quién era el Señor, no solamente sobre los montes, sino también sobre los valles. Dios es vencedor en todo tiempo y en todo lugar. Acab, tienes que aprender esto y tienes que honrar a Dios. Acab lograría teniendo la victoria, pero Acab hizo algo que se equivocó terriblemente. Acab terminaría perdonándole la vida al rey de Aram, es decir, a este Ben-Hadad que tanto los quería destruir, que tanto los había ofendido, y al final ese rey que había logrado huir se presentó delante de Acab, le ofreció unas alianzas comerciales, le ofreció puestos comerciales, le ofreció ciudades, y Acab firmó un convenio con él y dijo: aquí no ha pasado nada, somos hermanos, somos de la familia, ve tú y vamos a seguir haciendo negocios. Uno de los profetas, de la familia de los profetas, de la comunidad de los profetas, o como dicen algunas de las versiones, uno de los hijos de los profetas, le dijo a otro: golpéame en la cara. Pero como él no lo quiso golpear, el profeta le dijo que un león lo mataría. Entonces este profeta fue y buscó a otro que sí lo golpeó y le hirió la cara. Él entonces se cubrió y se presentó ante el rey Acab a las orillas del camino y le contó una historia de que un prisionero que él estaba cuidando se le había escapado y de que ahora entonces él temía por su vida. En realidad todo esto era una parábola para que Acab supiera que por haber dejado en libertad al rey de Aram, ahora él y el pueblo de Israel pagarían con su vida. Estas comunidades de profetas que se mencionan en este capítulo, como ya lo hemos dicho antes, eran grupos de consagración religiosa, grupos que se habían apartado de la influencia del culto idolátrico que patrocinaba el rey Acab y Jezabel. No se refiere a que todos ellos tuvieran la revelación de los mensajes de la palabra de Dios, sino que era un grupo consagrado. Y por lo tanto se le llamaba grupo de profetas o comunidad de profetas como una forma de distinguir de que ellos buscaban el culto verdadero a Yahvé. En 1 Reyes capítulo 21 se nos presenta la historia de la viña de Nabot. Nabot era un hombre que había recibido una herencia que consistía en un terreno, y en ese terreno Nabot había plantado un viñedo. El problema para Nabot es que ese terreno estaba a la par del palacio de Acab en la ciudad de Jezreel. Acab ofreció comprar ese terreno porque lo quería para plantar su propia huerta, pero Nabot se rehusó a vendérselo porque era la herencia que había recibido de su familia. Con esto Nabot parece que está respetando el pacto de la repartición de la tierra que se había hecho, de que cada tribu y cada familia recibía una porción de la tierra, y Nabot parece que está siendo temeroso de ese pacto y él no va a vender lo que Dios les había asignado. Pero como Acab estaba triste porque no había logrado conseguir que le vendieran ese terreno, Jezabel, su esposa, con malicia, con astucia, de una forma embustera, escribió cartas haciéndose pasar falsamente como si fuera la firma del rey Acab, para que algunos líderes de la ciudad decretaran un día de ayuno y pusieran testigos falsos contra Nabot, para acusarlo de haber maldecido a Dios y al rey, y que con eso lo mataran a pedradas fuera de la ciudad. Es muy significativo este pasaje porque pone al descubierto que Jezabel conocía muy bien la ley del Pentateuco.
Jezabel manejaba la información del pacto, pero la usaba de una forma selectiva y caprichosa, ya que Jezabel logró organizar cómo torcer la ley para ejecutar a muerte a un hombre. Pero ella sabía cómo no aplicar la ley, cómo rehusarse a esa ley en los temas de los mandamientos concernientes a la idolatría, lo cual también le hubiera acarreado juicio y muerte, ¿no? Pero ella astutamente usaba la palabra de Dios a su conveniencia. Esto lo vamos a recordar cuando estemos en el libro de Apocalipsis. Después nos recordaremos de este pasaje. Después de la muerte de Nabot, Jezabel le dijo a Acab que ya podía tomar posesión del terreno con el viñedo. Por esta causa, la palabra del Señor vino a Elías para ir y presentarse delante del rey Acab y decirle que en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, su vecino, ahí también van a lamer su propia sangre. También le dijo Elías a Acab que toda su descendencia iba a morir de tal modo que su dinastía iba a acabar sobre el reino de Israel. También el juicio se extendería hacia Jezabel, ya que a causa de este pecado iba ella también a morir fuera del muro de Jezreel, comida por perros. Cuando Acab escuchó este mensaje terrible de juicio, rasgó sus vestiduras y ayunó como señal de aflicción y luto. Esta forma de arrepentimiento de Acab hizo que Dios le dijera a Elías que por cuanto Acab se había humillado, el juicio no llegaría mientras Acab estuviera vivo como rey, sino que el juicio iba a llegar cuando el que estuviera reinando fuera su hijo. Aquí vemos en estos pasajes cómo Dios siguió intentando que aún este rey malo tuviera una oportunidad de arrepentirse y venir a él. Y el arrepentimiento vino pero muy tarde, y Dios al final no quitó el juicio, sino que él en su paciencia y en su misericordia hizo que Acab pudiera morir, y luego el juicio terrible vendría sobre la siguiente generación. Pero ¿cómo moriría Acab? ¿Qué les parece si eso lo vemos mañana? Seguimos, nos vemos.